Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de los que se conectan para estudiar junto con nosotros. Estamos contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Nos agarró un poquito la tarde, estábamos hablando unas cosas interesantes por aquí, pero ya estamos en línea. Espero que todo esté saliendo bien, el audio, parece que todo está bien. Así es que bendiciones. En la mañana teníamos un tema bien interesante. Hoy vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando de lo que era en sí Deuteronomio capítulo 26 en adelante, el pacto, las primicias, los diezmos y todas estas cosas que tienen que ver. Hoy le he puesto como título a esta enseñanza, porque ya estamos en el nuevo pacto. Hemos escuchado esto muchas veces, hemos escuchado esta expresión de yo estoy en el nuevo pacto, porque yo ya estoy en el nuevo pacto, y hoy a través de las escrituras, a través del contexto y a través de todo lo que podemos ver en la escritura, vamos a darnos cuenta de que la porción bíblica de esta semana realmente está hablando de un nuevo pacto, realmente está hablando de la renovación del pacto. Entonces quédese con nosotros en esta enseñanza, porque vamos a ver cosas bien interesantes en cuanto al pacto. Vamos a ver textos del pacto renovado. Vamos a ver cosas interesantes que nos enseñan acerca del nuevo pacto. Para cuando decimos ya estoy en el nuevo pacto, ¿qué significa realmente estar en el nuevo pacto? Así es que vamos a empezar. La porción de la Torá se encuentra en Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 26, de versículo 1 al capítulo 29, versículo 9. Ahora sí ya le arreglé, ahí ya dice Parashá 50, Kitabó, que significa cuando entres. La porción de la Haftorá, los profetas y libros históricos, Isaías capítulo 60, versículo 1 al versículo 22. Todavía seguimos con las porciones de los profetas de consuelo, que son la porción de Isaías, porciones de consuelo. Esta porción, si no la ha leído, le animo a que la lea. Capítulo 60, está bien interesante la porción de esta semana. Y el Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo. Lucas capítulo 24, versículo 44 al versículo 53. Nos está hablando algo bien interesante, que antes de continuar, déjeme leérselo por aquí, porque no lo tengo. Pero antes de continuar, déjeme decirle, mire, Lucas capítulo 24 nos está hablando de la resurrección. Así es que vamos a empezar con esto. Lucas capítulo 24, versículo 24 al 53 dice de la siguiente manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese de todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en la Tanakh. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Mashiach, que el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese lo que dice el versículo 50. Y los sacó hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue arrebatado y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, si nosotros no entendemos esta parte de la escritura, nos vamos a perder de la riqueza que la Biblia nos habla, porque dice, ellos estaban todos los días, ¿dónde? En el templo. Y cuando usted ve la historia de los primeros años del templo hasta su destrucción, usted se va a encontrar que todos los días se traía una ofrenda.
que todos los días mientras se quemaba una ofrenda en el altar, se hacían oraciones. Por eso cuando vemos en el libro de los Hechos a Pedro y a Juan, que dice que iban al templo como a la hora novena, la de la oración, era porque ellos no se querían perder el sacrificio, no se querían perder cuando se hacían las oraciones. Entonces vemos a los discípulos de Yeshua seguir todos los protocolos de presentarse delante del rey en el templo, aún después de la muerte y resurrección del Mesías. Así es que cuando entonces decimos Yeshua vino a dar por sentada que la ley terminaba, entonces los discípulos eran rebeldes, porque dice todos los días estaban ¿dónde? En el templo. Y al templo no solamente iban a pasear, se no iban a ver cómo se traían las ofrendas diarias, cómo se hacían las oraciones, cómo se quemaba el incienso y cómo se hacía todo el protocolo, dice, y todos los días. Así es que vemos en esta parte del libro de Lucas, el primer tratado del libro de Lucas, vemos a Yeshua diciéndoles, esperen ser investidos. ¿Por qué? Porque iba a venir Shavuot, iba a venir el día de Pentecostés, en donde el Ruach iba a sellar la Torá de los discípulos en los corazones. Pero bien interesante que dice, entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, quiere decir que esta gente había leído las escrituras, ¿sí o no? Esta gente era judío de nacimiento. Todos los días tenían que aprenderse la Torá, tenían que saberse la Torá, tenían que saberse el Tanakh. Pero dice que cuando tienen el encuentro con Yeshua, el Yeshua resucitado, y la conversación que está teniendo con ellos, dice, de repente les abrió el entendimiento y ahora empezaron a comprender todo lo que los profetas, todo lo que los salmos, todo lo que la ley de Moisés decía acerca del Mesías. Una cosa es querer entender la escritura y otra cosa es que el Dios Todopoderoso, a través de su Ruach, nos revele la escritura, porque a través de los profetas, la ley, el Tanakh y toda la escritura completa, vamos a entender y vamos a ver la revelación del Mesías delante de nosotros. Y a través de eso podemos entender muchísimas cosas más. Así es que déjenme continuar por aquí. Déjenme cambiarle para acá. Algunos de los temas que se mencionan en esta porción, vemos las leyes sobre las primicias y los diezmos. El segundo diezmo, ya tocamos un poquito de esto en la mañana. El monte Ebal y el monte Girzón. Las bendiciones por la obediencia al pacto. Las maldiciones por la desobediencia al pacto. Y la confirmación del pacto en Moab. Ahora, fíjese, dice las bendiciones por la obediencia ¿a qué? Al pacto. Y las maldiciones por la desobediencia al pacto. Y la confirmación del pacto en Moab. Estas tres cosas son bien importantes, porque vamos a ver que hay una renovación del pacto a través de Moisés que tiene que darse con Josué. Y para que haya una renovación y para que haya una confirmación, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre, tenía que haber la sangre de un buey, de un toro, que confirmara el pacto. Lo vemos con Moisés, lo vemos más adelante con Josué. Y entonces vamos a poder comprender lo que Yeshua dijo cuando levantó la copa y dijo, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Así es que espero que hoy podamos tener un poquito más entendimiento de lo que realmente es el nuevo pacto a través de las escrituras, y vamos a entender un poquito de lo que la escritura dice acerca del testamento. Aún las escrituras nos da la definición de por qué nosotros hemos decidido no llamarlo como Nuevo Testamento o Viejo Testamento. No solo porque un hombre lo dice, sino porque el mismo Espíritu, a través del libro de Hebreos, nos revela cuál es la definición de un testamento. Y hoy lo vamos a presentar a través de este estudio. Así es que vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una pequeña bendición por la Escritura y vamos a decir, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Y en hebreo diría más o menos, Barjú et Adonai Ameborach,
Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed. Baruch Atar Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim Benatan Lanu Et Torato. Baruch Atar Adonai Noten HaTorah. Amén. Puede sentarse. Bendiciones, bendiciones. Mi hermano, mi amigo Javes, que siempre está conectado aquí con nosotros. Javes y yo somos tremendos juntos, así es que es una bendición tenerle como hermano, como amigo. Hablamos de las tazas, esa taza que me está matando con Javes siempre. Así que vamos a empezar. Dice la Escritura, capítulo 26 del libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas. ¿No lo tienen ahí? Sí lo tienen ahí, ¿va? Ok. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor tu Dios has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y escucharás su voz. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, exclusiva posesión como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Fíjese qué interesante, porque dice, está hablando de un pacto, está hablando de un convenio. Dice, el Señor Dios te manda hoy que cumplas estatutos y ordenanzas. Cuidarás de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Una de las cosas que tenemos que entender es que los mandamientos, los estatutos, deben cumplirse con el corazón. Una cosa es hacer algo por hacerlo y otra cosa es hacer algo con una intención. Dos cosas bien diferentes. Cuando usted manda en su casa a sus hijos a que barran la casa o a que laven los trastes, usted puede darse cuenta cuando la persona lo hace de mala gana, que dice, porque mi mamá me dijo que lo haga y cumple en hacerlo, pero lavó los trastes de mala gana, lo hizo de mala intención, a cuando una persona va y lo hace con la intención y el corazón. Entonces, por eso es bien importante que la Escritura dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas, cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice, has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y que escucharás su voz. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Cuando nosotros decimos somos el pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad que es guardar los mandamientos. Porque dice, el Señor ha declarado que hoy eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió. Pero eso lleva una responsabilidad. Dice, y que debes guardar. Habla de un deber, que debes guardar sus mandamientos. Él te pondrá en alto, te pondrá por nombre. Vamos a empezar a ver varias cositas interesantes. Por ejemplo, que la cuarta división en los tratados de soberanía del cercano oriente eran las maldiciones y bendiciones, las penas y las bendiciones del pacto. En los tratados del antiguo Medio Oriente había una cláusula que siempre tenía que ver con las bendiciones y las maldiciones, tenía que ver con las penas y tenía que ver con las bendiciones del pacto que era establecido. En Deuteronomio, esta sección se encuentra en los capítulos 27, 28, 29 y 30. 3 capítulos completos hablan de lo que es la maldición y la bendición. Si bien el capítulo 26 del versículo 16 al 19 forma una conclusión a las estipulaciones, también introduce el elemento de la ratificación del pacto, el núcleo alrededor del cual se agrupan las maldiciones y bendiciones de estos capítulos. La ratificación del nuevo pacto que Moisés está haciendo con la segunda generación
se desarrollaría en dos etapas. Es bien importante entender porque en los tratados del antiguo Medio Oriente había una renovación del pacto. Y aquí es lo que está sucediendo. Tenía que llevarse en dos procesos, dos partes. Dice, ese era el procedimiento habitual para asegurar la sucesión del trono al heredero. Oiga, ese era un procedimiento habitual para asegurar la sucesión del trono al heredero real designado. Cuando la muerte era inminente, el soberano requería que sus vasallos le prometieran obediencia a su hijo. Cuando un rey iba a morir, porque estos tratados eran muy comunes en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey iba a morir, él se aseguraba de que la obediencia que había tenido él, ahora la tuviera su hijo. De la misma manera que las naciones que estaban debajo de él lo habían obedecido a él, él se aseguraba que ahora toda esa obediencia fuera transmitida a su hijo. Y prácticamente tenían que obedecer al príncipe que se iba a sentar en el trono una vez que el padre muriera. Por eso dice que sus vasallos le prometieran obediencia a su hijo. Tenían que prometerle obediencia a su hijo. Luego, poco después de la adhesión del hijo, se repitió el compromiso de los vasallos de manera similar. O sea, no solo era que le aseguraran fidelidad, sino que ellos tenían que comprometerse y hacer un pacto de que iban a ser fieles al nuevo rey. Esto lo estamos viendo con Moisés. De manera similar, Moisés y Josué formaron una dinastía de representantes mediadores reales de la soberanía de Yahweh sobre Israel. Por lo tanto, la sucesión de Josué, que simbolizaba el continuo señorío de Yahweh, fue asegurada por el juramento obtenido de Israel antes de la muerte de Moisés y nuevamente más tarde una ceremonia ratificatoria después del ascenso de Josué. La pronunciación de maldiciones y bendiciones es prominente en cada uno de esos rituales de ratificación. Por eso era bien importante, porque Moisés está a punto de morir. Ahora el líder y representante es Josué, pero ahora el pueblo tiene que comprometerse y tiene que hacer una renovación al pacto de que van a ser fieles a Dios de la misma manera que cuando Moisés, y van a ser fieles a Josué de la misma manera que cuando estaba con Moisés. Entonces, fíjese, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, nos vamos a dar cuenta que Deuteronomio 26 es el acto central en la ceremonia de ratificación del pacto. Fue el juramento de lealtad que el vasallo hizo a su señor en respuesta a la declaración de las estipulaciones y sanciones del pacto. Israel hizo ese juramento después de la lectura del libro del pacto en el Sinaí. Vamos a darnos cuenta, la primera vez que esta gente hace un convenio con Dios es en el Sinaí. Ellos hacen un convenio y vamos a regresarnos un poquito para entender lo que está pasando. Vamos a transportarnos a Éxodo 24, un poquito más atrás. Fíjense lo que dice Éxodo 24. Éxodo 24 dice, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abihú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Vaya dándose cuenta, dice todas las palabras y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Dice haremos. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó. Lo vuelve a leer una vez más. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron,
todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y ahora que le está leyendo, ya no solo dice haremos, sino que dice haremos y obedeceremos. Entonces, oiga el versículo 8, porque aquí es donde vemos algo interesante. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho por vosotros, según todas estas palabras. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? El pacto era que el Señor iba a escoger a Israel como su pueblo de exclusividad, que los iba a proteger, los iba a cuidar, iban a ser su especial tesoro, pero el pueblo tenía que hacer ¿qué cosa? Escuchar y obedecer. Todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos y obedeceremos. Cuando viene la sangre, dice que la mitad es regada en el altar y la otra mitad es rociada ¿sobre quién? Sobre el pueblo. La mitad de la sangre es rociada, fíjese, porque hay una conexión bien importante. No pierda el hilo de esto. La mitad de la sangre es rociada sobre el altar y sobre el libro de la ley. Y la otra mitad es rociada sobre el pueblo. Y está haciendo una conexión sobre la obediencia y sobre lo que el libro representa. Hay una obediencia de lo que el libro dice, pero hay una responsabilidad de parte tuya. Por eso dice, si tú obedeces lo que está en este libro, vas a ser bendito. Y empieza a nombrar un sinnúmero de cosas que vamos a ver ahorita. Pero dice, si tú desobedeces lo que está en este libro, van a venir consecuencias, porque tú has declarado fidelidad a lo que está estipulado en este libro. Ahora, fíjese, Deuteronomio capítulo 29, porque aquí es donde vamos a empezar a conectar muchas cosas. Dice, estas son las palabras, o esto está pasando después, ahora en la ratificación, en la renovación del convenio con la nueva generación. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ya no están en el Sinaí, ahora están en Moab. ¿Ok? La segunda generación. Hay una renovación del pacto. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hicieran con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. ¿Ve? Dice, este es el pacto en Moab. Además del pacto que habían hecho en Horeb. Horeb es otra forma para llamar al Sinaí. Además del pacto que habían hecho con ellos en el Sinaí. Sigue diciendo, y convocó Moisés a todo Israel y les dijo, habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas, pero hasta el día de hoy el Señor nos ha dado corazón, fíjese, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado, oiga, porque Pablo no estaba inventándose una revelación cuando dijo cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido en el corazón del hombre. Pablo estaba citando este texto de la Torá porque dice, fíjese, pero hasta el día de hoy, versículo 4, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿No es lo que Pablo estaba diciendo? Cosa que ojo no vio, cosa ni oído ha oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Versículo 4, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se ha gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando llegastes a este lugar, Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear. Pero los derrotamos, y tomamos su tierra, y las dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés. Guardad, oiga, está bien, hay una renovación del pacto,
Y las condiciones no cambian, porque ahora en el versículo 9 dice, guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas por práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo, y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con vosotros hago, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con todos los que estáis hoy aquí con vosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Para ir entendiendo un poquito, apenas voy a la introducción, así que tengan paciencia. Para ir entendiendo un poquito, vuelve a hacer la renovación ahora en Moab, con la generación que se va a quedar con Josué. Y le dice, las condiciones del pacto son estas. Dios te va a tomar como especial tesoro, como posesión suya, tú serás la niña de sus ojos, pero tú tienes que guardar y obedecer los mandamientos. No cambió. ¿Se da cuenta? Aunque hay una renovación ahora, fíjese, aquí hay algo bien interesante, porque en Éxodo capítulo 19, dice, le está diciendo a la primera generación, la que salió de Egipto, porque estamos hablando al pie del Sinaí, y fíjese las palabras que le dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Ese es el pacto. El pacto es, yo te protejo, mi gracia te cubre, mi protección te sustenta, yo te doy mi favor, pero tú tienes que guardar lo que el pacto dice. Dice, tú eres mi especial tesoro. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el versículo de 2 de Pedro cuando dice, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pero se nos olvida la parte que dice, el contexto cuando dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. No podemos decir, la escritura dice que nosotros somos reyes, no podemos decir, la escritura dice que nosotros somos sacerdotes, y olvidarnos de la parte que dice, si tú guardas mis mandamientos y si tú obedeces lo estipulado en el convenio, entonces eres rey y sacerdote. Pero es que ya estamos en el nuevo pacto. Bueno, ahora entonces vamos para allá. Permítame, porque aquí es donde vamos a empezar a ver. Mateo capítulo 26. ¿Se acuerda cómo fue la ratificación del primer pacto? ¿Cómo se ratificó el primer pacto? ¿Cómo se ratificó? Mandó Moisés a matar novillos. Y la sangre fue la que hizo una conexión entre el pacto y el pueblo que dijo que haremos y obedeceremos. Tu confesión, haré y obedeceré, estaba ligada al pacto que dice, te voy a bendecir, te voy a proteger, te voy a prosperar. Fíjese, Mateo capítulo 26. Mientras comían, Yeshua tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad,
comer, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué está ratificando el nuevo pacto? ¿Qué levantó Yeshua y dijo, esto es señal de qué? Mi sangre. Ahora, ¿ustedes creen que las condiciones del pacto han cambiado? Porque estamos en el nuevo pacto, por eso dice el título, el encabezado de esta enseñanza. Ya estamos en el nuevo pacto. Bueno, ya vimos que era el pacto en Horeb, en Sinaí, cómo fue ratificado con la sangre de los machos. Ya vimos que es el pacto con la segunda generación en Moab, antes de entrar. Y vamos a ver que aún después hay una ratificación al entrar a la tierra y pararse frente al monte Ebal, el monte Gerizim. Y ahorita vamos a hablar, porque empieza cuando diciendo, bendito, 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 maldito, maldito, maldito. ¿Por qué? Porque dice, si tú vas a entrar a esta tierra, tú vas a permanecer en la tierra, vas a tener paz en la tierra, vas a tener bendición en la tierra, siempre y cuando cumplas con los estatutos de esto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto lo encontramos en el libro de Hebreos. Ahora, acuérdense, siempre tenemos que ver algo bien interesante. La escritura no es como nosotros la conocemos. ¿Ok? La escritura no es como la conocemos porque la escritura no tenía capítulos y no tenía versículos. Para entender la escritura tenemos que entender la carta. Es como usted. Es como usted cuando... ¿Cuántos mandaban cartas? Porque ahora ya no sé, las cartas ya no se acostumbran. Pero ¿cuántos mandaban una carta y cuando usted recibía la carta decía, bueno, voy a leer el final? Usted empezaba por el encabezado, ¿verdad? Y empezaba a leer toda la carta. Bueno, la carta de los Hebreos es así. Empieza desde el capítulo 1 y termina hasta el último. Y está hablando de un tema. Cuando usted ve capítulo 8... Antes de entrar a la parte que yo le quiero enseñar, déjeme leerle el capítulo 8 porque el capítulo 8 dice, el mediador de un nuevo pacto. Dice el capítulo 8, ahora bien, el punto principal está hablando de lo que es el capítulo 7. ¿Y cuál es el capítulo 7? El sacerdocio de Melquisedec. Y está hablando, este capítulo 7 es bien importante porque el versículo 12... es un versículo que dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y muchas veces cuando no entendemos el contexto decimos, ¿ves? La escritura dice, cambió el sacerdocio, cambió la ley, ya no hay ley. Tenemos que entender el contexto. No está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley del sacerdocio levítico. Y por eso habla de Melquisedec. Si no leemos todo el capítulo, vamos a agarrar Hebreos capítulo 7, versículo 12 y decir, la Biblia dice que ya no debemos seguir la ley porque cambiado el sacerdocio, ahora somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. ¿Sabía que la Biblia únicamente y exclusivamente aplica el sacerdocio de Melquisedec a Yeshua? Nadie más. Muéstreme un versículo en la Biblia donde dice que usted y yo somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. No lo hay. No lo hay. La Biblia dice que Yeshua es sacerdote en el orden de Melquisedec, pero nadie más. La Biblia no dice que nosotros somos sacerdotes, que nosotros somos reyes en el orden de Melquisedec. No lo dice. Es algo que nosotros hemos entendido y hemos aplicado, pero no lo dice. Dice que Yeshua, que Jesús, es sacerdote, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, pero nada más. No dice nada más. ¿Ok? Entonces, cuando dice el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Ve? Él le está dando un enfoque a todo lo que se habló en el capítulo 7. El punto no era la ley, sino el punto es el sacerdocio de Yeshua.
Le dejo de tarea capítulo 7. Le dejo de tarea que lea todo el capítulo, toda la carta a los hebreos, para que ya no tome un versículo que dice, porque Hebreos capítulo 13 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabía que Hebreos capítulo 13 está aplicando a la gente que va a las sinagogas en Shabbat? Cuando dice no deje de congregarse, está diciendo no dejen de ir a la sinagoga, no dejen de guardar Shabbat. No está hablando de ir al domingo, pero nuevamente, sacar un versículo del capítulo y decir, la Biblia dice, hermanos, porque la Biblia dice, usted no deje de congregarse cuando usted no viene. Usted puede aplicar ese versículo, pero ese versículo no es para eso. Es para la gente que va a la sinagoga, que está celebrando Shabbat. Entonces, cuando usted le dice, no deje de congregarse, le tiene que decir a la gente, guarde Shabbat, celebre Shabbat. Ok, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, oiga, porque a veces no entendemos, leemos y no entendemos. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes para presentar las ofrendas según la ley. Está hablando de Yeshua, el Hijo de Dios. Y dice, si estuviera en la tierra, no pudiera oficiar como sacerdote, porque la ley no lo permite. Únicamente los levitas podían ser sacerdotes. Y aquí lo dice bien claro. Pero no, Yeshua. ¿Cuándo ustedes vieron a Yeshua entrando al templo? Él entraba a las áreas que le era permitido. Cuando vemos a Yeshua diciendo, y llegando hasta el altar, o Yeshua entrando al lugar santo, al lugar santísimo, no podía, porque Yeshua sabía lo que era la legalidad. Y aquí Hebreos dice, versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Yeshua, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero no hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice el Señor, aquí está el nuevo pacto, ¿ok? Ponga atención. Porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y cuando Yeshua levantó la copa y dijo, esta es la copa en mi sangre, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, es esto que está hablando Hebreos. Si no te gusta ser Israel, si no te gusta ser Judá, te tengo malas noticias. No hay pacto, porque el pacto fue con Israel y con Judá. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 19, lo que leímos. ¿Se acuerda? El día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. El primer pacto, el pacto con la segunda generación y el nuevo pacto de la renovación a través de Yeshua no cambia. Yo seré a ellos por Dios y ellos tendrán que obedecer mis mandamientos.
Dice, pondré mis leyes sobre su corazón, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga, aquí es donde se pone interesante, porque dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar. Tenía que haber una reformación, todas las cosas. Ahora le seguimos leyendo 11 aquí en la pantalla, ya lo tengo. Pero cuando Mashiach, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, está hablando del tabernáculo celestial, y no por medio de la sangre, oiga, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, la vaca roja, sobre los que se han contaminado, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servirle al Dios vivo. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que se pone en vigor mientras vive el testador. ¿Qué está diciendo usted cuando dice el Antiguo Testamento? Que el Dios que escribió el Antiguo Testamento ha muerto. Y ahora hay un nuevo Dios que escribió un Nuevo Testamento. ¿Y sabe de dónde viene esa idea? Marción de Ponto, por allá por el año 200 de la era común, después del Mashiach. Es que él dijo, hay un Dios malo, terrible, que mata, que hace tantas cosas, y por eso debe haber una separación entre el antiguo y el nuevo. Y de ahí viene lo que usted se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Búsquelo, usted lo puede encontrar en Google, Marción de Ponto. Por eso es que ahora es muy común que ustedes vean en sus Biblias una hojita que dice el Nuevo Testamento. Pero dice Hebreos,
Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. O sea que el Viejo Testamento pasó de moda, es viejo, porque el Dios que lo escribió ha muerto. Ahora, ¿quién murió? ¿Yeshua o el Dios del trono? Murió, pero resucitó. Cuando nosotros decimos, es que ese es un Viejo Testamento, este es un Nuevo Testamento, hay una mentalidad que nos está dañando y nos está haciendo mal para no ver toda la hermosura que tiene la Escritura. Versículo 18 dice, mientras esté el testador. Ahora versículo 18 dice, por tanto, oiga, porque aquí es bien importante, porque está hablando de qué, ¿cuál es el contexto? El nuevo pacto, ¿cierto o no cierto? Está hablando del nuevo pacto. Mira el contraste que hace. Hebreos capítulo 9, versículo 18 dice, por tanto, oiga el lenguaje que usa el escritor. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Tuvo que ser ratificado con sangre. Por decirlo de una manera, había tres partes del pacto. Había el libro de la ley, había la respuesta del pueblo que dijo todo lo que nos has leído haremos y obedeceremos, y había la sangre que estaba haciendo una conexión entre todo. Por eso dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés, y aquí nos explica nuevamente, mire, dice, porque por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo. ¿Ve? Una conexión. Rocea el libro y rocea el pueblo. Dice, lo roció. Roció el libro y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Mashiach no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo. Muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Le tengo malas noticias. Usted no es salvo. Porque dice que cuando venga Mashiach, sin relación con el pecado, será la salvación para los que ansiosamente le esperan. Hasta que aparezca Mashiach. ¿Cuándo seremos salvos? Cuando aparezca Mashiach. ¿Tenemos la salvación en nosotros? Claro que sí, pero no se ha consumado la salvación. Cuando aparezca Mashiach en las nubes, es cuando dice entonces, fíjese, aquí Hebreos lo dice, así también Mashiach, habiendo sido ofrecido de una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Manito, me está cambiando la doctrina, entonces ahora no soy salvo. Se le ha ofrecido la salvación por gracia, pero la salvación no ha llegado a ser completada. Por eso,
al ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo, hoy mismo, de cierto te digo, hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué pasó? Él murió. ¿Tú quieres ser salvo? Tiene que sorprendernos la muerte y entonces yo podré decir, estaré delante del Señor. Pero mientras, sigo esperando por mi salvación. Y ahí es donde Pablo dice, tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Una vez, es que salvo, siempre salvo. La Biblia no dice eso, hermanito. Salvo, siempre salvo. Pero ¿cuándo va a ser salvo? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca Yeshua. Y entonces dice, para salvación de los que ansiosamente le esperan. El evangelio que se ha predicado de, hermano, usted es salvo. Tenemos que enseñar a la gente, se le ha ofrecido la salvación. ¿Cuándo fue salvo Noé? Cuando Dios le dijo, ¿eres salvo tú y toda tu casa? ¿O cuando cayó el diluvio y él estaba dentro? ¿Cuándo seremos salvos? Entonces, ¿yo no soy salvo? Entonces, hermano, de aquí en adelante ya no puedo decir que no soy salvo. No, de aquí en adelante usted puede decir que tiene acceso a la redención, tiene acceso a la salvación, pero no se ha consumado. Aquel que diga yo soy salvo, cuídese de no caer, porque si cae y la muerte lo sorprende, ay de su salvación. Y por eso es importante seguir leyendo todo el libro de Hebreos, porque luego se pone bien interesante. Me pone bien interesante aquí, mire, que hay tantas cosas. Por eso dice capítulo 10. Si seguimos leyendo el libro de Hebreos, vamos a entender muchas cosas, porque capítulo 10 de Hebreos dice, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados. ¿De qué está hablando el capítulo 9? Que Mashiach presentó su sangre para darnos una conexión, para perdón, para redención de nuestros pecados. Sobre el versículo 26 del capítulo 10 dice, porque si pecáremos voluntariamente, ¿qué dijo el apóstol? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cuántos pecamos voluntariamente? ¿Cuántos cometemos pecados voluntarios todos los días, a toda hora? Es aquí donde entendemos la importancia de Yom Kippur. Porque muchas veces pecamos voluntariamente. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Oiga, y tomare por inmunda la sangre del pacto. La sangre de Yeshua no es solamente, ya me dio perdón de los pecados, sino hizo una ratificación, le dio legalidad al convenio, al pacto. Hay una legalidad, dice, la legalidad al pacto. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Es que yo estoy en la gracia, que yo vivo en la gracia. Síguele haciendo afrenta a la gracia. Y le hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sigamos leyendo el libro de Hebreos, hermano. Está bien interesante el libro de Hebreos. Bien interesante. Sigamos adelante. Espero que usted esté entendiendo. Ahora, qué diferente es ver el nuevo pacto, ¿verdad? Porque no solo decir, estoy en el nuevo pacto y la gracia. Ya le enseñé varios versículos que ahora tiene que ver con el nuevo pacto. Está conectado con Éxodo 19. Está conectado por eso primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio. Pero fíjese, aquí hay algo bien importante.
que hay algo bien importante. Primera de Pedro, capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer. Oiga, oiga lo que dice aquí. Esta es la introducción de la carta de Pedro. Oiga lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados, a la dispersión, a los expatriados de la dispersión. ¿A quién está hablando? A las 12 tribus de Israel. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Convenio y pacto. Ratificación del nuevo pacto. Tú obedeces, la sangre de Cristo te rocea y el Padre te toma. Por eso adelante después le dice, ustedes son mi especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, porque hubo una ratificación de convenio. Y por eso dice aquí, versículo 2, para ser rociados en la sangre de Jesucristo. No dice para ser lavados, dice para ser rociados. Quitemos ese lenguaje de lavar. Mano, ese lenguaje no es bueno. Me lavo con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Padre, aplico la sangre de Cristo sobre mi carro, mi casa, mi matrimonio. Durante muchos años nos enseñaron a orar así. No es bíblico, hermano. No es bíblico. A veces lo hacemos sin intención, por no estudiar y por no entender que estamos arrastrando tanto rito. ¿Quiénes se lavaban? Los romanos. Se lavaban en la sangre de los toros, en los ritos paganos que hacían. Pero a veces venimos y en los altares, hermano, y yo cubro su matrimonio con la sangre, yo cubro su vida con la sangre, yo lavo. Hermano, no, a veces no entendemos. Y yo lo digo con toda humildad, hermano, porque yo cometía estos errores. Yo los cometía, ¿por qué? Porque yo no tenía las herramientas necesarias, yo no tenía el entendimiento necesario que ahora tengo, yo no tenía el conocimiento que ahora tengo, pero ¿qué cambió? Que un día yo me decidí y dije, yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar las raíces. ¿Por qué? Porque yéndome a las raíces yo entiendo mi fe. ¿Cambié? No. Ahora amo más a Yeshua, amo más a Jesús. Ahora entiendo qué soy, pero ahora entiendo mi responsabilidad. Ahora entiendo que cuando entré al nuevo pacto todo cambió. No solo decir, yo soy el nuevo pacto en su gracia, sino que ahora entiendo y digo, soy especial tesoro. Soy posesión de mi rey, pero tengo una responsabilidad. ¿Cuál? Obedecer. Por eso aquí dice, versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, seguimos leyendo y nos encontramos con el versículo capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por el enviado, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No es lo mismo leer un versículo, decir,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice esto, cuando se nos olvida la introducción, ¿para quién es la renovación del pacto? Dice, para obedecer, ser rociado, todos los elementos de la confirmación del pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El resultado neto de la obediencia al pacto fue la exaltación de Israel sobre las naciones. Una exaltación de Israel, fue una exaltación que los convertía en alabanza, fama y honor. Esta colocación de palabras, Tehilá Shem Tif Eret, forma un cliché para expresar renombre de la forma más alta. Ellos iban a ser reconocidos entre todas las naciones de lo más alto. Fíjese lo que dice Jeremías 13:11. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. Luego, capítulo 33 de Jeremías, versículo 11 dice, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda. Esa es la misma parte. Jeremías 33:11. ¿Qué dice su Biblia? El secretario se volvió a equivocar aquí. No le digo. Jeremías 33:11 dice. Jeremías 33:11 dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabar a Adonai de los ejércitos, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias, a la casa de Adonai, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Adonai. Dice, es cierto que la elección de Israel como reino de sacerdotes y nación santa conllevó a una gran responsabilidad. Su fiel desempeño de esa responsabilidad, sin embargo, resultaría en el mayor privilegio y honor. Una parte indispensable de los textos de los tratados del antiguo cercano oriente era un conjunto de sanciones que detallaban los resultados de la obediencia y desobediencia a las diversas estipulaciones acordadas por las partes contractantes. En el caso de las relaciones soberano-vasallo, las sanciones recaían sobre la parte inferior exclusivamente, excepto cuando el soberano pudiera comprometerse a algún grado de responsabilidad ante esa inferior. Incluso entonces, por supuesto, las obligaciones del gran rey, al ser autoimpuestas, estaban sujetas a revisión o incluso cancelación. Solo su propia integridad y quizás su juramento a los dioses lo mantenía fiel a su palabra. Aquí hay un contraste, porque el rey juraba por sus dioses y él podía retractarse y decirse, bueno, puedo cancelar. Pero aquí el que juró es el rey del universo. Dice, yo juré, alcé mi mano y juré, Abraham, Isaac y Jacob. Y como veíamos en esta mañana, la declaración de las primicias y el diezmo era una comprobación de que la tierra había sido entregada tal y como él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque Dios había jurado. Dios, todo lo que ha jurado, no lo cancela, no se retrae, no se echa para atrás. La introducción ya ha puesto el caso de Deuteronomio como un texto del tratado soberano y vasallo, y de esta sección como el elemento de maldiciones y bendiciones. El hecho peculiar de que hay dos secciones de maldiciones y solo una de bendiciones se explica aquí como un recurso literario en el que la última se intercala entre la primera. Hay dos secciones de maldiciones y solo una de bendiciones, y ahorita se va a dar cuenta. Las maldiciones parecen relacionarse con las estipulaciones específicas y estipulaciones generales respectivamente. Hay cosas bien específicas y cosas generales que conllevan a la maldición. Mientras que las bendiciones cumplen una doble función refiriéndose a estipulaciones específicas y estipulaciones generales.
O sea, las bendiciones cubren todo. A ambos cuerpos. La naturaleza de Deuteronomio como un documento de renovación del pacto diseñado especialmente para la vida en la tierra prometida es evidente en este conjunto de instrucciones dadas por Moisés al pueblo. Habiendo recibido el pacto aquí y ahora, habiendo recibido el pacto en el aquí y ahora de las llanuras de Moab, pero tuvieron que esperar hasta llegar a Canaán para formalizar su implementación mediante una ceremonia masiva de compromiso. Cuando ellos entran en la tierra hay una ceremonia de compromiso masivo. Esto incluiría la erección de un monumento que contenga los principios fundamentales de la relación Señor-Israel, un convenio, una comida de pacto que significa la armonía de esa relación y un catálogo de maldiciones y bendiciones apropiadas para el mantenimiento y o la interrupción de esa relación. Habiendo dicho eso, déjeme le leo un poquito. Capítulo 27 dice, ordenó Moisés con los ancianos, Deuteronomio 27 dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que os prescribo hoy. En toda parte de la escritura dice guardaréis. Y el día que pases el Jordán, a la tierra que Adonai tu Dios te da, levantarás piedras y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás ahí un altar. Hay un altar. Moisés trae la sangre al altar. Yeshua lleva su sangre al altar del tabernáculo celestial. Ahora Josué y los sacerdotes tenían que traer sangre al altar. Dice, y edificarás un altar a Adonai tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Adonai tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Adonai tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí comida de convenio. Y te alegrarás delante de Adonai tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Cuando ellos iban a renovar el convenio, ¿qué tenían que poner? La ley. Tenían que escribir en las piedras todas las... Yeshua nos introdujo al nuevo pacto. Pero ¿qué dice Hebreos? ¿Qué iba a hacer en el nuevo pacto? Iba a escribir las leyes, ¿dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿No hay? Claro. ¿Cuál es el nuevo pacto? Eres especial tesoro de Dios. Eres nación santa. Eres conciudadano con Israel. Pero ahora tienes que asegurarte que la ley, sus instrucciones, su Torah esté escrita aquí, en la mente y en el corazón. Dice aquí, vas a escribir las leyes. Oirás. Y Moisés, versículo 9, versículo 27. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio. Escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Dios. Era estipulación del convenio. Tú obedeces, entonces tú eres mi pueblo. Y hay sangre que lo ratifica. Yeshua dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ahora tú eres pueblo. Aquel que no era pueblo, dice Pedro, todos aquellos que no eran pueblo han venido a ser pueblo, ¿cómo? A través de la sangre de Mashiach, pero para obedecer las estipulaciones del pacto. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, aquí es donde se pone interesante. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. La mitad de las tribus
La mitad de las tribus iban a poner de un lado del monte Gerizim y del otro lado 6 y 6. Y los levitas hablarán y dirán en voz alta: maldito el hombre que hiciera escultura o fundición, abominación a Adonai, obra de manos de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá: amén. Es lo mismo que ha pasado. Todo lo que él ha dicho haremos y obedeceremos. Segundo, maldito el que deshonrara a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá: amén. Todo aquel que está enseñando una mala enseñanza, una mala doctrina, está haciendo errar al ciego. Y todo aquel que desde abajo dice amén a una mala enseñanza, va de la mano. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Esta es la razón por la cual los profetas venían y decían: Israel, has maltratado a la viuda, has maltratado al huérfano, has maltratado. ¿Por qué? Porque ellos dijeron maldito. Por sus propios labios estaban diciendo maldito. Entonces, cuando un profeta venía y decía: Israel, cuando Isaías capítulo 11 dice: no me traigas ofrendas porque tus manos están llenas de sangre, has maltratado a la viuda, al huérfano. Aquí está, porque dice maldito. Y ellos dijeron amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Ese ayuntare, usted ya sabe qué es, ¿va? Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Ojo, porque uno puede herir a su prójimo ocultamente a través del chisme. Y todo el pueblo dirá amén. Por eso es bien, hay que tener mucho cuidado a la Lashon Hará, porque uno puede matar, uno puede herir, uno puede hacer daño a la gente a través de lo que nosotros decimos. Maldito, dice, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare. Oiga, esta última es tremenda, esta última. Capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. El que no quiere obedecer la ley, hay una palabra para ellos, y no la voy a decir, pero usted la puede leer ahí. Y dice todo el pueblo amén. Capítulo 28, entonces ahora dice: ¿por qué? Estas son las consecuencias. Si tú no obedeces, yo no te voy a castigar, pero tú has declarado fidelidad y tú has dicho amén. Entonces, si tú no haces las palabras de este pacto. Capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán, te alcanzarán. No las esperes, porque vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu artesana de masar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Adonai derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Cuando obedecieres, dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Dios te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo. Oiga. Nuevamente, primera de Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes
los mandamientos que Adonai tu Dios, los mandamientos de Adonai tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Adonai juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Adonai por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no, te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Capítulo 28, versículo 15, ya voy a terminar, porque aquí empieza diciendo: pero acontecerá, viene la segunda parte de maldiciones, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De la misma manera que las bendiciones te alcanzan, dice, las maldiciones te van a alcanzar. Y aquí empieza diciendo: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y usted podrá decir: bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Cuánto creyente no hay que está pasando necesidad porque no tiene que comer? Ahora, esto nada tiene que ver con salvación. Esto tiene que ver con bendición y maldición. ¿Eso quiere decir que yo puedo ser salvo y estar en maldición? Ellos entraron a la tierra, fueron redimidos, estaban ahí, pero no tenían que comer. Gedeón estaba ahí escogiendo el trigo para esconderlo. ¿Por qué? Porque venían los madianitas y se llevaban todo y los dejaban sin comer. ¿Por qué? Porque habían adorado a otros dioses. Ahí vemos la decadencia en Jueces, cuando no tenían que comer. Porque se está cumpliendo esto, dice: maldita será tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Adonai enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro hasta en todo cuanto pusieres tu mano. E hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, las cuales me habrás dejado. Adonai traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Adonai te irá en tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anubio, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Esta es una expresión bien fuerte. Dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Adonai te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo, y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Adonai te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón que no pueda ser curado. Adonai te herirá con locura y ceguera, y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerá por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano.
Ahora, ¿esto está pasando, sí o no? Nuestras generaciones se están perdiendo en nuestros ojos. Generaciones de gente que nació, creció en el Evangelio, en las iglesias, llegan a la edad de 17, 18, 20 años, están metidas allá en el pecado. No quieren saber nada de Dios. Literalmente se las robaron en nuestros ojos y nosotros nos quedamos así sin poder hacer nada. ¿Se da cuenta? El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Adonai con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Adonai te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla de todos los pueblos a los cuales te llevará Adonai. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleada y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Muchos creyentes endeudados hasta más no poder. ¿Por qué? Porque ellos te van a prestar, pero tú no tendrás la solvencia para prestar. ¿Ve? Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto habrás atendido a la voz de Adonai tu Dios, por cuanto no habrás atendido a la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y sigue diciendo un montón, sigue hasta el versículo capítulo 29. Ahora yo le pregunto, ¿vale la pena ver a nuestro alrededor y decir, estoy en el nuevo pacto, disfrutando de los beneficios del pacto? ¿O será que el creer que estoy en el nuevo pacto, pero realmente lo que está sobre mi vida son las consecuencias a la violación del convenio? Cada uno de nosotros debe examinarse. Debemos examinarnos y ver cómo está mi vida. He sido cristiano, he sido creyente por 30 años, pero mis hijos le sirven al mundo. Es que usted sabe cómo. No, es una consecuencia. Yo tenía mis hijos aquí, pero llegaron a los 18 años y se fueron y terminaron mal. Una consecuencia. El dinero no me rinde, el dinero no me ajusta, el dinero. Yo diezmo, yo ofrendo. Hermano, la bendición no está en el diezmo y la ofrenda. Y no es que sea malo diezmar, no, al contrario, es bueno traerle a Dios. Es bueno decir, en agradecimiento yo traigo al Padre, pero eso no va a traer la bendición. ¿Qué va a traer la bendición? La obediencia. Por eso en muchas congregaciones se habla de ayuno, se habla de oración, se habla de tantas cosas, y los matrimonios no pueden salir del bache donde están. Se va a encuentros en donde se masajea las emociones de la gente, y la gente viene quebrantada y llora y dice, de aquí en adelante seré diferente, pero en una semana vuelve a ser igual, vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque hasta que no nos comprometamos a ser fieles al convenio, es que vamos a ver las bendiciones en nuestra vida. Yeshua fue el mediador de un nuevo pacto en su sangre, pero el nuevo pacto sigue diciendo, ¿quieres ser bendecido? Obedece mi palabra. ¿Quieres ser bendecido? Haz lo correcto. Y entonces todas estas bendiciones te seguirán. ¿Sabe que usted y yo no tenemos que venir y decir al Padre, dame, 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 dame? Cuando usted en su estilo de vida hace lo correcto, las bendiciones te alcanzan. El Padre sabe de qué tienes necesidad. Por eso Yeshua dice, no sean como los gentiles que por sus vanas repeticiones
Eso quiere decir que los gentiles venían y ellos pensaban que por pedir, ellos iban a obtener. Dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Antes de que tú hables, Él ya sabe, pero el Padre ve cómo tú caminas. ¿Cuál es tu integridad? ¿Cuál es tu obediencia al convenio? El convenio tenía 3 partes. El libro de la ley, el altar y la sangre. Y yo hoy le enseñé a través de Hebreos que cuando Yeshua muere, resucita, Él se presenta delante del Padre en el altar con su sangre, que fue rociada también en nosotros, haciendo una conexión del nuevo pacto. Cuando Él dice en Mateo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, ahora depende de ti y de mí si vamos a obedecer el pacto. Tú puedes ser salvo, tú puedes tener la salvación y la redención y vivir en maldición. Porque Dios no se deja llevar por palabras bonitas. Dios se deja llevar por cómo tú vives, por cómo tú caminas. Por eso, y para terminar, nos damos cuenta que nuestro estilo de vida testifica nuestro valor de creencias. No me digas quién tú eres por lo que tú profesas con la boca. No me digas, yo soy cristiano, yo soy. Dime quién tú eres por cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú tratas a tus hijos, cómo tú haces tus negocios. Porque si tú eres una persona creyente y estás haciendo malos negocios, estás quebrantando la Torah. Si tú eres una persona que habla mal de otros, estás quebrantando la Torah. Ya vimos que dice, maldito el que hiriere ocultamente a su hermano. Y muchas veces, cada uno de nosotros somos culpables de herir a nuestros hermanos ocultamente. ¿Por qué? Porque a veces lanzamos palabras que no tienen remedio. Una vez, un estudiante le dijo a su maestro, maestro, quiero saber la importancia del perdón. Y él le dijo, está bien, ve a tu casa y clava este papel sobre una pared. ¿Cuántas veces? Clávalo muchas veces. Clava. Él fue y clavó muchos papelitos. Clavó. Maestro, ya hice lo que usted me pidió, pero quiero aprender del perdón. Dijo, ahora ve y saca cada uno de esos papelitos que has clavado en la pared. Y fue el alumno y empezó a sacar cada papelito. Y le dijo, maestro, ya saqué cada papelito. Y dijo, ¿qué notaste? Que en la pared quedaron muchos hoyos, muchos agujeros. Y él dijo, ¿quieres saber la importancia del perdón? Cada que tú hieres a una persona, haces una herida que es muy difícil de sanar. A veces nosotros metemos el clavo, lo sacamos y no nos damos cuenta de la herida que queda ahí. Y esto lo podemos aplicar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos y en todo alrededor donde nosotros andamos. Es que familia, que espero que tengan una buena semana, que el Padre les bendiga, que el Padre les guarde. Si esta palabra ha sido de bendición, compártala. Nos estaremos viendo la próxima semana para seguir estudiando de la palabra. No me crea nada, verifíquelo con la escritura, verifique la ratificación del nuevo pacto. Ahí le dejé tarea, Marción de Ponto en Google, y usted se va a dar cuenta de toda la información, Nuevo Testamento, Viejo Testamento y todo lo que le acabo de enseñar. Lea capítulo 7, 8, 9 de Hebreos y tendrá un entendimiento mayor de lo que dice. No crea nada, verifíquelo todo con la escritura. Familia, shalom, bendiciones, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.